Donald Guerrero, ministro de Hacienda, está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Placer tenerle por acá. Mire, nuestra economía, ¿cómo anda? ¿Cuál es el diagnóstico? A veces desde el gobierno uno piensa que está maravillosamente bien, pero entonces escucha a la oposición y uno cree que debe lanzarse de un risco en cualquier momento. ¿En qué momento exacto nos encontramos? Nos encontramos en un buen momento y independientemente de una u otra voz que exprese una opinión particular sobre el mismo, la realidad es que los datos no mienten y la economía dominicana viene exhibiendo signos de crecimiento constantes durante, bueno, hoy decía Diario Libre, en los últimos, yo creo que hablaban de 7 trimestres. La realidad es que nosotros como país podemos exhibir tasas de crecimiento envidiables, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo también, de manera consistente. Y esas tasas de crecimiento reflejan, primero, la diversidad de los sectores económicos que han estado soportando el crecimiento de la economía. Nosotros no somos un país dependiente de un solo sector. Hay un vigoroso crecimiento en el sector turismo, pero también hoy decía uno de los periódicos y traía como referencia el crecimiento que ha habido en la manufactura en el comienzo de este año. La agricultura se ha estado creciendo también y el sector externo de República Dominicana, gracias en parte a la disminución de los precios del petróleo, pero también a la consistente entrada de turismo a la economía y de remesas, pues nosotros estamos con cuentas del sector externo en una posición como en mucho tiempo no se conocía. Es decir, el déficit de balanza de pagos, el déficit de la cuenta de corriente de la balanza de pagos, pues está en niveles mínimos, 1.7 del PIB el año pasado. Nosotros podemos sentirnos confiados de que la economía no solamente tiene, como decía, un crecimiento muy sano por la diversidad de los sectores que la soportan, sino también un desarrollo en términos de reivindicación de la deuda social con sectores de la población que habían estado marginados durante mucho tiempo, que nos apuntan a un futuro promisorio de República Dominicana. A eso hoy, la parte del crecimiento económico no se discute. República Dominicana lo tiene y lo reconoce desde fuera y desde dentro. Sí. Pero donde se dice que hemos fallado ha sido en la forma en que se distribuyen las riquezas. Cómo el Estado dominicano y el gobierno particularmente como generador de políticas públicas que vayan hacia eso, cómo el gobierno está pensando ya este momento, superado una serie de cuestiones que el gobierno ha aplicado, programas sociales como eliminar un poco el analfabetismo, las ayudas o asistencias que se dan a través de programas focalizados de la educación tan extendida en las escuelas, desayuno, la comida, los útiles, los zapatos. Pero ¿qué piensa hacer el gobierno más allá de esto que se ha hecho hasta este momento? Bueno, los elementos que tú mencionas son elementos centrales de la política del gobierno y realmente si nos fijamos en ellos, vemos que el gobierno está atendiendo una demanda estructural de la sociedad. El esfuerzo que se está haciendo no es reducir el analfabetismo, sino en erradicar el analfabetismo y los programas de combate a la pobreza, en adición a la inversión que se está haciendo en servicios sociales, fundamentalmente educación y salud, donde el año pasado, en el 2016, el total de gasto social del gobierno ascendió a un 46% del gasto total y este año va a ser un 48%. Fíjate una cosa, si nosotros por primera vez en el país, del 2013 hacia acá, se está dando la atención demandada durante décadas en términos de apoyo al sector educación. El 4% ha significado que el gobierno, pues, en este momento, podamos decir que tenemos 1.100.000 estudiantes asistiendo a tanda extendida que reciben desayuno, almuerzo, merienda, libros, uniformes y atención médica. Y a lo que vamos, que es que cuando tú le añades a eso la población que se está incorporando, ya tenemos 48 estancias infantiles abiertas
a nivel, digamos, de la primera infancia, a los niveles más tempranos de la niñez, que le permite además a las madres atender las necesidades de la casa, no solamente desde el punto de vista, digamos, como ama de casa, como lo venían haciendo, sino también que le da la oportunidad de buscar fuentes de ingresos adicionales e incorporarse al mercado de trabajo. Hacia lo que vamos y hacia lo que se está construyendo en República Dominicana es hacia un nuevo país. Nosotros estamos seguros de que uno de los legados más importantes que va a dejar esta administración del PLD en manos de nuestro presidente Danilo Medina es un nuevo dominicano que se incorpora desde sus primeros meses de edad a un sistema organizado de educación y termina siendo bachiller asistiendo durante 8 horas a una escuela. Lo que nosotros vamos a ver, y como hablamos antes, es una población mucho más capaz, mucho más preparada, como lo demandan los tiempos. A veces nosotros escuchamos sectores empresariales que reclaman mayor nivel de productividad en la mano de obra, y la productividad es resultado de la educación y de la formación. Entonces el gobierno está apostando a eso, porque el crecimiento, para que se sostenga en el largo plazo, requiere una población cada vez más capacitada que pueda aportar no solamente, digamos, la mano de obra bruta, sino también la mano de obra calificada. Ministro, sin embargo, usted dice que son sectores diversos los que sostienen ese crecimiento. Sí. Lo seguimos siempre, fundamentalmente turismo, las remesas y zonas francas. Fundamentalmente, bueno, sí, aunque hay crecimiento en telecomunicaciones. Pero de repente uno recibe datos de que el 85% de la población que tiene trabajo gana menos de 15,000 pesos. Las lluvias desnudan la pobreza, porque fundamentalmente es pobreza lo que estamos viendo cuando las aguas se desbordan, ríos, cañadas, y cubren a veces algunas poblaciones. Incluso lo relativo al encartamiento de dos tantos millones, 3 millones de personas a través de la tarjeta de apoyo social, generan la dificultad de que no están yendo al segundo escalón, que fue como está concebido el plan de la protección, hasta llevarte a ser económicamente activo. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que podrían contrastar un poco con como usted lo bien que se ha visto, como usted lo ha presentado. Bueno, Cristian, aquí hay una realidad. Este es un país pobre, ¿eh? Este es un país pobre. Lo que tenemos que ver es de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y esa tendencia es la que nos da a nosotros la certeza de que estamos en el camino correcto y vamos en la dirección apropiada para alcanzar niveles de desarrollo, niveles de superación de la pobreza, como el país aspira. Ahora, este es un país pobre, vuelvo y digo. Si nosotros hemos avanzado muchísimo y hemos sido reconocidos en esos avances. De hecho, el Banco Mundial establecía en un informe del 2015, o estableció que ha habido una reducción de la pobreza en el periodo año 2013 a 2016 de 11 puntos. Si estamos hablando de más de 1 millón de dominicanos que han salido literalmente de la pobreza. Pero eso no quiere decir que el país no tenga retos todavía, ni tenga niveles de pobreza que tenemos que atender. Esto, como ustedes saben y mencionaba, nosotros tenemos una deuda social con una población marginal que ha estado separada de las fuentes de producción por diferentes razones durante mucho tiempo. Y hay una parte de la población que realmente el Estado tiene que sostenerla y tendrá que seguirla sosteniendo porque ya está en una edad que le es muy difícil reinsertarse en los esquemas de producción. Entonces, nosotros desde el punto de vista de gobierno, como les decía, hemos estado haciendo el esfuerzo necesario para aportar, no solamente en términos digamos, programas de apoyo al combate a la pobreza, sino inclusive en términos salariales. Tú decías, bueno, hay una parte importante de la población que tiene salario 85% por debajo de 15,000 pesos, pero el gobierno ha hecho ha desarrollado un esfuerzo inmenso en el grueso de la nómina pública, que es educación, salud y ahora la incorporación de los policías y en junio de los militares, con salarios realmente muy, muy atractivos. Es decir, lo que gana un maestro hoy en día
no tiene nada que ver en términos de referenciales con los salarios que durante muchísimo tiempo fueron pagados a los docentes. Hoy en día, una de las profesiones más demandadas, de las carreras más demandadas en las aulas, es la carrera del magisterio. La Universidad Autónoma tiene más de 30.000 estudiantes asistiendo a sus aulas para formarse como profesores, y eso es resultado de los niveles salariales que se están pagando luego que el presidente Danilo Medina asumió el gobierno en el año 2012. Y igual está sucediendo con los médicos. Entonces, el grueso de la nómina pública, el Estado ha ido, el gobierno ha ido produciendo los aumentos salariales para compensar debidamente esos servicios sociales que tan demandados son por la sociedad. Un cafecito. Pero eso no quiere, sí, un cafecito siempre es bienvenido. Pero Cafecito Santo eso Domingo. no quiere decir que no hayan retos todavía, Cristian. Ok, no entiendo. Buen día. ¿cómo Cafecito está? Santo Domingo, el mejor café del mundo. Aquí Gracias. sí no hay discusión, lo vamos a disfrutar. Hablando de aumento salarial, ayer el gobierno, el Ministerio de Trabajo, daba a conocer ya formalmente que el 20% de aumento salarial se había dividido en dos. Entraba a partir del 1 de este mes el 13% y el restante 7% a partir del 1 de noviembre. Esa fue la posibilidad, no hubo de otra, como dicen, de no poder aplicar el 20% de aumento salarial inmediatamente. Esa fue la posibilidad que hubo. O una manera del gobierno soltar un poquito la presión del empresariado que está en diversos frentes en este momento. El eléctrico, por el pacto fiscal, en fin, incluso el empresariado, de alguna manera, o figuras de él están metidas en el movimiento verde. ¿No sería una sesión como parte de una suerte de confrontación de gobierno-empresarios? No me parece. Yo no soy parte de la mesa de negociación de los acuerdos salariales que se llevan a cabo en el Ministerio de Trabajo. Pero no me parece. Yo entiendo que hay un acuerdo muy saludable, porque realmente no todas las empresas están en la misma situación, y las pequeñas empresas el ajuste le toma más tiempo. Pero no pienso. Yo entiendo que la posición del sector empresarial que acudió a la mesa de discusión fue muy sensata. Anoche escuchaba al presidente del CONEP reconociendo, ¿no?, la necesidad del aumento salarial y entendiendo como positivo el acuerdo y el nivel de ajuste, que en noviembre son 6 meses, es decir, no es tanto el tiempo, y el aumento del 7% será sobre el 13%, es decir, que al final la compensación, si se toma en cuenta los niveles de inflación que ha habido en los últimos años gracias a la política monetaria del Banco Central, que han sido muy reducidos, la compensación del 20% yo entiendo que es razonable. Es decir, obviamente es un aumento que debe trasladarse, ¿no?, a los demás niveles salariales, como siempre, y producirse ajustes escalonados. Todavía en los niveles más bajos de las pequeñas empresas es insuficiente para los costos de vida de la población, pero ya cuando tú tienes la posibilidad de que no solamente el marido trabaje, sino también que la esposa se incorpore al mercado laboral porque el hijo va a una escuela de tanda extendida, pues las condiciones de vida de esa familia pues mejoran. Hay que tomar en cuenta también, como ustedes saben, también como yo y como la población siente, que el ingreso real de las familias pobres en República Dominicana ha aumentado gracias al subsidio y a la contribución que el Estado hace de alimentación a sus hijos que van a escuelas de tanda extendida. Es decir, hay una realidad de que las presiones de demanda de esos niños que están en sus hogares cuando van a la escuela y reciben desayuno, almuerzo, merienda, y además de eso los padres no tienen que invertir en libros ni en uniformes, pues sus ingresos disponibles son mayores. Y la gente lo asimila, Obvio, porque a veces claro. hay personas que la comida le llega, se la come y no sabe de dónde le llega, y ni piensan en eso. La gente, la población, en las mediciones que se hacen, que sé que los gobiernos hacen medición de popularidad, la gente lo siente eso. Sí, por supuesto que sí, pero además de eso, la gente lo siente y lo valora por la demanda que hay de cupo a escuelas de tanda extendida. Ha sobrepasado las expectativas del Ministerio de Educación. Es decir, la realidad es que
de un número de aulas que se había estimado originalmente necesarias para cubrir la población estudiantil, va a haber que construir unas cuantas aulas más, es decir, 2.000 o 3.000 aulas adicionales para poder acomodar la demanda. La gente lo siente y la gente lo valora, y la valoración más palpable está en los niveles de popularidad del presidente y en la votación que alcanzó tan reciente como en mayo pasado. Usted dice que hay retos y realmente son muchos. Hay demandas sociales todavía pendientes, muchas. ¿De dónde buscar los recursos? Usted decía hace unos días que no es necesario el aumento de ITEVIS, hay que ser más creativos y desarrollar mayores habilidades de mejoras administrativas. Pero cuando uno ve el porcentaje de deuda externa que tenemos y el déficit presupuestario, uno comienza a preocuparse cuando le dicen que son más de 40% del PIB. En fin, entonces uno dice, bueno, no hay todavía pacto eléctrico, que es un tema fundamental y que es de una ley. El pacto fiscal también relegado. Uno dice, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Vamos a seguir endeudándonos? ¿Va a recaer sobre ese % de la población que pagamos impuestos? ¿Qué es lo que se va a hacer para poder sostener eso y enfrentar ese peso de la deuda? Mira, muchos temas. Lo primero, tomo tu observación sobre el tema de la deuda y quiero ir sobre él porque hay algunas imprecisiones sobre el tema de la deuda, a mi juicio. Nosotros tenemos una deuda que en este momento alcanza el 37.2% del Producto Interno Bruto, y esa es la deuda del sector público no financiero, no la deuda consolidada. Nosotros hablamos de la deuda del sector público no financiero porque es la deuda que se paga del presupuesto. Okay. La otra deuda, que es la deuda del sector financiero, es Banco Central y algo del Banco de Reserva, pero fundamentalmente Banco Central. Es una deuda que el Banco Central, como ustedes saben, coloca títulos en el mercado local, es una deuda en pesos y alcanza alrededor del 9% del PIB. Del 37.2% de la deuda, el 4% es una deuda intragubernamental, es una deuda entre Banco Central y Hacienda. Así que es una deuda dentro del gobierno que no tiene las mismas características que la deuda externa. La deuda externa, que es deuda en dólares para nosotros, es un 24% del Producto Interno Bruto. De ese 24% que equivale a 18.490 millones de dólares en términos de dinero, ese 24%, el 25% de los 18.490 millones de dólares, 491 millones de dólares, el 25% de eso está contratado con agencias multilaterales y bilaterales, a tasas concesionales, es decir, Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento y los demás. El 25%. El resto hay un 1.2% con bancos comerciales y la diferencia con el mercado internacional de bonos. Pero esa deuda, que representa el 24% del PIB, que es deuda externa, está en un 82.5% a tasa fija. Eso significa que las presiones de aumento de tasa que se están viendo desde finales del año pasado no nos afectan a nosotros como país. ¿Promedia más o menos cuánto es? La tasa de interés, sí, 5.5% es la tasa de interés de la deuda en dólares. Cuando tú promedias las emisiones de bonos más los financiamientos que se han obtenido en los organismos multilaterales y bilaterales, el costo promedio de la deuda dominicana en dólares es 5.5. Si tú le sumas a la parte de deuda externa, a la parte de deuda interna, producto de la emisión de títulos de Hacienda para financiar el presupuesto, el costo promedio es 7.7, con tendencia hacia la baja, porque nosotros tenemos emisiones que se hicieron en los primeros años de que el país comenzó a emitir a tasas muy altas, ya hasta un 18% tenemos unos títulos todavía en el mercado, que a medida que vencen se van renovando las tasas que se están emitiendo hoy en día, que son alrededor de un 11%. Entonces, cuando nosotros tomamos la deuda total y nos vamos a la deuda que impacta el presupuesto, que es la deuda del sector público no financiero, y esa deuda la descomponemos, nos damos cuenta que la posición de deuda de nosotros es realmente muy manejable. Pero además de eso, cuando nosotros comparamos... Le tengo miedo yo cuando hablan de deuda manejable. Bueno, deuda manejable es una deuda que tú puedes pagar como la que tienen en sí, a nivel individual. Si tú tienes una deuda que tú la puedes pagar con tus ingresos,
y tú no tienes que verte afectado porque se te acumulen y tengas que financiarte para pagar cada vez más, sino es una deuda que tú puedes manejar dentro de los límites de tus fondos disponibles, pues es una deuda manejable. Pero además de eso, si tú no tienes un riesgo de tasa de cambio, porque la deuda, nosotros tenemos una tasa de cambio muy estable, y además de eso, el porcentaje de deuda de moneda local es cada vez mayor. Ha pasado de un 27% en el 2013 a un 30% en el 2016, y la dirección de la tasa de interés no te afecta tanto, pues tú estás en una posición manejable de deuda. Había presión en los últimos meses en tasa de cambio. No por deuda, había presión porque algunos sectores se protegieron pensando, hay un cambio de gobierno en Estados Unidos con un presidente con muchas preguntas por responderse, ¿no? Muchos signos de interrogación, y sectores que se protegieron en ese sentido, por eso se normalizó. ¿Protegerse fue que acapararon dólares? Protegerse es mantener una posición de dólares por encima de las necesidades que tienen. Ahora, usted lo dice y usted transmite mucha tranquilidad. Pero como ciudadano yo debo de estar tranquilo, preocuparme, y usted como gobierno, diríamos como un todo, preocuparse o no, y me refiero a cuando se formule el presupuesto, se consigna lo que vamos a tener que tomar prestado. Entonces cuando usted nos dice, la deuda es manejable en términos de lo que yo produzco para poder enfrentar eso, pero cuando formulo presupuesto, tengo que consignar para poder cubrir una altísima suma, que este año no recuerdo el monto, 70.000. Bueno, fíjate algo, Cristian, fíjate algo. Si mientras nosotros tengamos un déficit en el presupuesto, nosotros vamos a tener que acudir a los mercados financieros. Nosotros tenemos este año proyectado un déficit de 2.3% del PIB. Eso hay que financiarlo. ¿Eso de cuánto en pesos? El PIB es 74 mil millones de pesos, va a ser este año. Un 2% del PIB son alrededor de 3.300. 74 mil millones de dólares. De dólares, no de pesos, sí. De dólares. El PIB ha seguido creciendo. A lo que iba es al siguiente punto. Nosotros no tenemos una deuda manejable, y así es. Ahora nosotros tenemos que, como país, en un momento y como sociedad, atender al llamado que hace la Estrategia Nacional de Desarrollo y sentarnos en una mesa para definir cuál es la sociedad que queremos hacia el futuro. Nosotros hemos cumplido con la demanda del sector educación, otorgar el 4%. Si nosotros nos fuéramos hacia atrás y el gobierno hubiese seguido otorgando el 2% de la educación, pues no tuviéramos el déficit que tenemos en el presupuesto. El déficit más o menos equivale al aumento en el sector de educación, que en los gobiernos anteriores se le daba un 2%, educación 2.3, 2%, nosotros lo llevamos 4%, hemos aumentado prácticamente 2 puntos del PIB al sector de educación, pero el país demandó eso, y el gobierno y el presidente, consciente de la necesidad de dar el salto en educación que el país está demandando, pues se le asignan los fondos como establece la ley, y eso hay que financiarlo. Yo entiendo que en un momento, luego del pacto eléctrico que está a punto de culminar, nosotros como país debemos plantearnos cuál es la sociedad que queremos, porque si estamos aspirando a una sociedad cada vez más avanzada en términos de sus servicios sociales que ofrece a la población, carreteras, vías de comunicación, servicios públicos, servicios de seguridad, el 911, hospitales donde los pobres ya no tienen que pagar cuotas de recuperación, mejoría en las infraestructuras físicas de los hospitales, educación cada vez de mayor calidad, no solamente en planta física, sino también en el instrumental disponible para los estudiantes. Todo eso cuesta y hay que pagarlo. A mí me gusta eso del país que queremos, sentarnos a discutir el país que queremos, pero sin embargo uno nota como que el gobierno es el que ha relegado la discusión del pacto eléctrico y fiscal. No, para Incluso nada. Tocaba al primer cuatrienio del presidente Medina hacerlo, y no sé, de un momento los empresarios dijeron que el gobierno se negó a dar información de las distribuidoras y por eso se frenó, y que no hubo una posición única en el gobierno. Y luego en el pacto fiscal, bueno, hay que esperar el eléctrico y todo como que se aplaza. No, lo que sucede es que sí, hay que esperar el eléctrico por una razón, Cristian. El pacto eléctrico va a definir
el nivel de subsidio que seguirá requiriendo, aún después de entrar de la planta de Punta Catalina, el sector eléctrico, porque hay unos niveles que no se resuelven solamente con la entrada de la planta, porque son pérdidas en las distribuidoras. Cafecito Santo Domingo Sí, está señor. para la disfonía. La economía dominicana, con esa situación que tenemos de todavía no firmarse o llegarse a ese pacto eléctrico y pacto fiscal establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿hasta cuándo puede sostenerse esa situación? No, la economía dominicana tiene la fortaleza para sostenerse durante muchos años. Pero sin esas dos cosas que son importantes. Son importantes, pero no son imprescindibles. Y son importantes para la sostenibilidad en el largo plazo. Pero nosotros, fíjate, el pacto eléctrico nos va a nosotros permitir llegar a acuerdos sobre los programas de subsidio y de reducción de pérdida de la distribuidora. Pero realmente el esfuerzo que ha hecho el gobierno en el sector eléctrico, nosotros vamos caminando, con pacto o sin pacto, hacia la sostenibilidad del sector eléctrico. La entrada de Punta Catalina significa para nosotros como gobierno una reducción de un 1% de los subsidios al sector eléctrico del PIB. Un 1% con la entrada de la planta, porque disminuye el costo promedio de adquisición de energía de las distribuidoras y por tanto los niveles de pérdida de la distribuidora también se van hacia abajo. Entonces, nosotros vamos trabajando independientemente de la firma del pacto. Obviamente, el pacto es lo que se ordena en la Estrategia Nacional de Desarrollo y yo entiendo que en un periodo de unas 4 semanas ya va a estar concluido el pacto, porque los acuerdos... ¿En 4 semanas? Sí, no pasa de 4 semanas para concluir el pacto. pacto. El pacto eléctrico sí. El pacto eléctrico sí. Está muy avanzado, está en la etapa final de discusión con los sectores sociales. Y no debe pasar de 4 semanas para que el país conozca ya el acuerdo final del pacto eléctrico. El tiempo venció, pero brevemente, ¿a quiénes vamos a grabar? Porque uno ha notado que el gobierno, aumenta los peajes, como que ha estado como chiripeando con relación a dinero, a buscar dinero. Cuando venga el pacto fiscal, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Usted que dijo que no es necesario aumentar ITEVIS y que hay que establecer mejoras administrativas. Bueno, tenemos que mejorar administrativamente la capacidad gerencial de las entidades recaudadoras, pero también tenemos que sentarnos, como decía, a discutir el país que queremos y a revisar algunas exenciones fiscales. No necesariamente eliminarlas, pero sí revisarlas porque hay algunas que ya han cumplido su propósito. Entonces, si queremos sostener, como decía, los niveles de calidad en los servicios públicos, en educación, en salud, pues hay que revisar algunas de ellas. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Un placer. Un placer, usted es un hombre que se hace entender y que es muy tranquilo en sus explicaciones. Catedrático. Muy didáctico. Bueno, gracias a Donald Guerrero, ministro de Hacienda. A ustedes también. Mañana estaremos de nuevo aquí en Adiós.